Como temario en este tutorial veremos primero qué es el 6 Sigma, después veremos lo que necesitamos para este 6 Sigma, que es qué significa el Sigma, después veremos el nivel Sigma de nuestros procesos y por último veremos el proceso de mejora de Mike. ¿Qué es el 6 Sigma? El 6 Sigma es una metodología de mejora de procesos que fue creada en la empresa Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de 1980. Esta metodología se centra en reducir la variación y después conseguir reducir y eliminar todos los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. Entonces, estamos viendo que reducimos la variación de todos los productos que estamos realizando en nuestra empresa, en nuestra cadena de producción, y estamos eliminando todos los causantes o todos los defectos en estos productos. Después tenemos en la parte de 6 Sigma que esta nos permite llegar a un nivel de defectos de 3 a 4 defectos por millón de eventos que estamos analizando o oportunidades. ¿A qué nos referimos con esto? Un defecto puede ser cualquier evento en el que el producto o el servicio que estamos entregando en nuestra empresa no cumple con los requisitos del cliente, no está a satisfacción con el cliente. Entonces todos estos datos los vamos a analizar y vamos a intervenir para lograr tener un índice de defectos de 3 a 4 defectos por millón. Después tenemos que, ¿cómo logramos esto? ¿A qué se refiere la metodología 6 Sigma y con qué lo conseguimos? Primero tenemos que definir la herramienta principal de esta metodología. Es una herramienta estadística, es una parte de la estadística, una medida estadística que es el sigma. El sigma se refiere a la desviación estándar. Entonces es una unidad estadística de medida y esta se utiliza para definir la desviación estándar de una población. Eso en el aspecto más general. A la población nos referimos con el conjunto de datos que estamos analizando de nuestro proceso y el sigma nos permite medir cuánto se están desviando estos valores a partir de la media y qué cantidad de variación tienen estos datos con respecto a la media. Entonces, el sigma, como hemos dicho, mide la variabilidad o la dispersión de este conjunto de datos y con esto se calcula la desviación estándar, que tanto se desvía del valor central y es donde vamos a intervenir. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con la desviación, no? Entonces, este es el grado de dispersión que nos dice que si mayor es la desviación estándar, quiere decir que todos los datos que estamos midiendo están bastante alejados de la media o del valor central. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos varios ejemplos con varias medidas de desviación estándar o varios valores de sigma. En la muestra 1 tenemos un conjunto de datos que tiene un valor bastante alejado del valor central, si no se aproxima al valor central. En la muestra 2 ya se empiezan a hacer un poco más uniformes y en la muestra 3 ya la mayoría tiene un valor bastante uniforme de desviación, o sea, valores bastante cercanos al promedio. ¿Y esto en qué se traduce? Estos datos que estamos midiendo, ¿en qué se traduce? Vemos los histogramas correspondientes en la parte inferior, en donde podemos ver qué, qué tanto se dispersan los datos en función de eh, qué tanto se dispersan los datos en todo el proceso, el conjunto de datos de nuestro proceso. Entonces, en el caso 1, donde tenemos un valor de sigma de 6.82, tenemos una gráfica, como vemos, una campana de Gauss bastante
bastante ancha y bastante pequeña en altura. Pero ¿esto qué nos significa? Que los datos están bastante dispersos con relación al valor central o en relación al valor medio. Y en la parte número 2 vemos que ya se está reduciendo este valor de sigma. ¿Esto qué nos significa? La campana se va haciendo más angosta y más alta. Es decir, tiende al valor central, los datos ya no están tan dispersos. Pero aún así sigue siendo algo todavía un poco no tan deseable. En la parte extrema de la gráfica, en la parte inferior, vemos cómo todos los datos se aproximan bastante bien a la media. Es decir, tenemos un valor de sigma de 0.61 y esto no significa que la campana se ha reducido en lo ancho bastante y se ha incrementado el valor del tour. Entonces, vemos que la mayoría de los datos están cercanos al valor central o al valor promedio y esto es beneficioso para el proceso. Es decir, un proceso será mejor, tendrá mejor rendimiento a medida que su dispersión o su desviación estándar mejor. Mejor es decir, estamos reduciendo el valor de la desviación estándar, el valor de sigma. Entonces, como hemos explicado, la campana de Gauss se torna más alta y menos ancha a medida que la dispersión de los datos o la desviación estándar disminuye. Y como hemos dicho, esto es fundamental para explicar el nivel 6 sigma, que a continuación lo vamos a ver, cómo se aplica este nivel de sigma para la metodología, para esta mejora de procesos a partir del 6 sigma. Bien, ¿qué es el nivel 6 sigma de los procesos? Esto corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Vemos en la parte de derecha unas gráficas que nos muestran un proceso con valor de 3 sigma y después un proceso con valor de 6 sigma. Entonces, en el proceso de 3 sigma tenemos, como hemos visto, la campana de Gauss que corresponde al histograma de los datos que estamos analizando. Y tenemos los dos valores límites, en este caso el límite inferior a la izquierda y el límite superior a la derecha, en donde caben únicamente tres desviaciones estándar. Entonces, vemos, es algo favorable en comparación que tuviera un valor de 6 sigma, pero no es tan deseable. Es decir, como vamos a ver, esto en una traducción de datos, es decir, un valor numérico, no es tan deseable en un valor desde porcentaje. Pero, como vemos a la derecha, tenemos una gráfica con valores de un proceso de 6 sigma. Es decir, caben 6 desviaciones estándar, 6 valores de desviación estándar, desde el límite hasta la media. Entonces, lo que tenemos aquí es una campana que se ha reducido en lo ancho bastante y se ha incrementado en su alto también un valor alto. Esto que nos significa que los datos de nuestro proceso no se están desviando del valor medio, es decir, vamos a tener menos fallos en nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso en el cual tenemos que fabricar, qué sé yo, ejes para cualquier aplicación. Y estos ejes, su característica principal va a ser el diámetro que tenemos que producir. Entonces, tomando como ejemplo, estamos produciendo ejes de un diámetro de 15 milímetros. 15 milímetros va a ser nuestro objetivo, nuestro valor central, sobre el cual vamos a medir las desviaciones. Y tenemos los límites, que es la tolerancia que estamos aceptando de más o menos 1 milímetro. Es decir, nuestros productos van a estar correctamente fabricados si es que caen dentro del rango de 14 milímetros a 16 milímetros de diámetro. Y esto va a ser bueno para el cliente, es decir, mi cliente acepta ejes con estos valores de diámetro de 14 a 16, no más y no menos. Entonces, esto se traduce en los datos de la desviación estándar en los límites superior e inferior respectivamente de 16 milímetros y de 14 milímetros y un valor central de 15 milímetros. Bueno,
Entonces, analizando y aplicando este concepto de nivel sigma, ¿qué pasa si nuestro proceso tiene un rendimiento de 3 sigma, tiene un nivel sigma de 3? ¿Ya? El desempeño de nuestro proceso es 3, y entonces por cada millón de productos que estamos realizando o por cada millón de ejes que estamos fabricando, tenemos que fallan 66.800 de estos, es decir, 66.800 ejes tendrán un diámetro inferior a 14 y un diámetro superior a 16 milímetros, con lo cual no podemos aceptarlo, esos ejes no los podemos vender. Mientras que si tenemos un proceso con nivel de 6 sigma, por cada millón de ejes que estamos fabricando, únicamente 3 o 4 de esos ejes van a fallar, es decir, 3 o 4 de estos ejes van a tener un diámetro inferior a 14 milímetros o un diámetro superior a 16 milímetros. Esto, como vemos, es muy bueno para las empresas llegar a este nivel de sigma, un nivel de 6 sigma. Bien, entonces en el nivel de 6 sigma tenemos que, como hemos visto, tenemos los datos, nos valemos de la herramienta de la campana de Gauss para ver el grado de dispersión de los datos, midiéndolo a través de la desviación estándar o el sigma que se conoce. Pero esto no se da en todas las empresas. La mayoría de empresas tradicionales tiene un nivel de sigma de 3. ¿Esto qué le representa en los datos? Quiere decir que tienen un nivel de productos defectuosos de 66.807 por millón. O es decir, el 6.7% de estos de productos que están realizando son defectuosos y únicamente el 93.3% son buenos. Es decir, tienen un proceso un rendimiento de proceso del 93%. Pero si tenemos una empresa que llegue al objetivo de 6 sigma, va a tener un nivel de rendimiento en el proceso del 99.9997%. Es altísimo. En este caso, únicamente 3 a 4 productos por cada millón que se estén fabricando van a fallar. Y eso es muy bueno para la empresa y para la producción. Pero ¿cómo logramos llegar al nivel 6 sigma? ¿Cómo pasamos de lo que tenemos tradicionalmente 3 sigma en el proceso a 6 sigma en el proceso? Bueno, aquí es donde aplicamos este proceso de mejora que se llama DMAIC. En realidad es un conjunto de 5 etapas para la mejora de procesos. Entonces, Six Sigma o 6 Sigma tiene este manual de instrucciones, que es cíclico además, que se llama DMAIC. Y su traducción al español significa definir, después medir, analizar, mejorar y controlar estos procesos donde estamos interviniendo y donde tenemos que atacar para elevar el rendimiento. Entonces, DMAIC es un proceso de mejora. Siempre va a ser la mejora de los procesos, siempre vamos a estar enfocados a la mejora de procesos. Es sistemático, como hemos dicho, consta de 5 etapas en donde tenemos que definir, después vamos a medir, después vamos a analizar, después mejorar y después controlar. Entonces, es un método científico, como hemos visto, se basa en datos y en herramientas estadísticas, como es la desviación estándar, mediciones estadísticas, y también está basado en hechos. Entonces, todo método científico siempre está basado en hechos. Entonces, ¿a qué nos referimos con los hechos? Nos referimos a los datos tomados del proceso de producción, de las características críticas de calidad. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al cliente? Esas características críticas las tenemos que identificar en el proceso y son los datos que vamos a tomar del proceso para poder implementar este proceso de mejora. ¿Qué tiene por objetivo el DMAIC, este proceso o este conjunto de 5 etapas? Primero, elimina los pasos innecesarios. Hay pasos dentro del proceso de producción que están ahí y no se los utiliza para nada. Es decir, son pasos improductivos, son pasos que no le agregan valor al producto que estamos realizando. Entonces,
Es más, le aumentan el coste de producción. Entonces, con frecuencia este proceso se enfoca en hacer todas las medidas correspondientes y aplicar nuevas tecnologías para mejorar esto y eliminar estos procesos que no le agregan valor, estos procesos improductivos. Pues como hemos visto, este proceso consta de 5 etapas. La primera, definir, en donde tenemos que reconocer y darnos cuenta de todo el- los objetivos o los problemas y los defectos que se están dando en el proceso de producción. Y a la vez estamos definiendo qué participantes van a interactuar en este proceso de mejora. Después de esto, tenemos la etapa de medición, en donde tenemos que entender el proceso, tenemos que entender el funcionamiento del proceso y también tenemos que entender cómo está funcionando las causas de los problemas, es decir, cómo está funcionando el problema en donde estamos analizando o el defecto que se está produciendo. Después de esto, tenemos que analizar todas las causas reales de los problemas que estamos midiendo, que estamos entendiendo, que estamos identificando, para después mejorar estos procesos donde estamos interviniendo, donde se producen los problemas, se producen los defectos, y es donde tenemos que atacar. Entonces tenemos que mejorar y esto nos va a permitir realizar las mejoras y siempre tenemos que procurar en minimizar la inversión a realizar. Entonces, a los directivos de la empresa, ¿qué es lo que les interesa? Es el aspecto económico. ¿Cuánto van a tener que invertir y cuánto van a ahorrar en después del proceso de mejora? Una vez que hemos definido, hemos medido los datos que están interviniendo en el proceso, eso los estamos analizando las causas de estos defectos, y una vez que ya hemos determinado las mejoras que vamos a realizar, minimizando la inversión, pasamos al último paso, que es la acción de control. Vamos a controlar, vamos a tomar medidas, a tomar las medidas del proceso, siempre garantizando la mejora continua. Es decir, siempre estamos midiendo y conforme a estas mediciones siempre estamos mejorando estos procesos. Pero esto se traduce también en el nivel económico. Una vez que ya hemos mejorado los procesos, vamos a tener estos ahorros, ya sea de cualquier variable, ya sea recursos, tiempo como tal. Y todos estos se traducen en dinero, en el aspecto económico. O sea, a la empresa lo que le preocupa también es el aspecto económico. ¿Cuánto está ahorrando? No cuánto está ahorrando en tiempo, sino cuánto se está ahorrando en dinero. Ese tiempo que se ha traducido en dinero. Y también es muy importante ver la satisfacción del cliente. Entonces, una vez que ya hemos mejorado estos procesos donde se producen los defectos, vamos a tener que medir también la satisfacción del cliente. Ya hemos visto cómo se traduce estos ahorros y estas mejoras, cómo se traducen en factor económico, en dinero, y después también se tiene que traducir en satisfacción del cliente, lo que es muy importante para la empresa. Bien, esto ha sido todo en este tutorial donde hemos visto el significado del 6 Sigma. ¿A qué se refiere? Es una metodología, como hemos visto, para aplicar en las mejoras del proceso, los procesos de producción, que contiene básicamente de 5 etapas: es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, y se basa en los procesos científicos, que es la aplicación de la estadística y una medida característica que es la desviación estándar. El grado de variabilidad de los procesos traducidos en sus datos o el grado de dispersión que tiene cada uno de ellos. Bueno, eso ha sido todo en el presente tutorial. Yo soy Carlos Santander. Muchas gracias.